Hemos venido compartiendo este tiempo, he estado compartiendo una serie que le hemos llamado Jesús a todo color, y un poco te resumo lo que es, ¿no? Venimos hablando del Evangelio de Juan. Algunos dicen que hay 7 milagros o señales, otros dicen que son 9. Bueno, vamos por la quinta, ¿sí? Y yo hoy solo quiero compartirte la segunda parte, nuestra segunda parte de esta serie que le llamamos Jesús a todo color. Diga conmigo, la vida más allá de la levadura. Y usted dirá, ¿qué será esto? Pues allí vamos. Una de las características que vemos en estos milagros o señales es que siempre un milagro, siempre algo, una promesa de Dios, siempre estará condicionada a la obediencia. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy es una preparación, es preparar el terreno para que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas, porque hay una responsabilidad. La Biblia dice, pedid todo lo que queráis y esa es una parte. Antes dice, si guardan mis palabras, si permanecen en mis palabras. O sea que toda promesa está condicionada a la obediencia, ¿sí? No hay nada que se pueda cumplir si no hay nada que se pueda obedecer. Así que necesitamos obedecer para ver la promesa manifestada en nuestras vidas. Así que hay una responsabilidad nuestra en todo esto. Comenzamos hablando de las bodas de Caná, cómo por qué Jesús apareció en aquel tiempo, en ese tiempo específicamente, qué es lo que pasó en las bodas de Caná, por qué su primer milagro fue allí. Bueno, eso algún día te la debo para otra vez, porque vamos a avanzar rapidito a la segunda parte. Lo que parece no ser un milagro o no tener nada que ver con una señal. Por eso los judíos, cuando Jesús entró en el templo, vamos a hablar cuando Él entra en el templo, da vuelta a la mesa de los cambistas, agarra un azote allí y los saca a todos de aquel lugar, ¿sí? La gente que estaba ahí, los judíos, le dijeron a Él, ¿qué señales nos muestra con esto? O sea, ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está la señal de todo esto? ¿Sí? Pareciera que no estuviera allí. Por eso vamos a ver, y lo primero que hay que entender, que este relato, si bien lo vas a encontrar, estoy en Juan capítulo 2, verso 13, vas a encontrar este relato tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas. Hay que saber diferenciar que Jesús purificó el templo 2 veces. O sea, no estamos hablando de un solo hecho, ¿sí? Purificó 2 veces el templo, 2 veces lo hizo. Uno ni bien sale de las bodas de Caná y otro cuando entró a Jerusalén en aquel pollino. Hay que diferenciar esto para no confundirse, porque en la Biblia vas a ver que tenés la referencia una al lado de otra como si fuera la misma. Pero la de Mateo, ¿sí? La referencia de Mateo es distinta, es otro tiempo, es al último, es posterior que esta que a continuación vamos a leer. ¿Está bien? ¿Sí? Dice Juan, capítulo 2, verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? ¿Dónde está la señal de hacerte un azote, agarrarnos al latigazo, darnos vuelta a la mesa? ¿Dónde está la señal en todo esto? ¿Verdad? Que es lógico pensar esto. ¿Sí? Usted por hecho de que es cristiano, sí le va a convenir creer todo lo que dice la Biblia, pero piense un poquito lógicamente. Piense. ¿No es un poco extraño
que nuestro Jesús, símbolo de la paz para nosotros hoy, entre en el templo y saque todo prácticamente a patadas de aquel lugar, hay una razón. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Sí? Inclinemos nuestros rostros un minuto. Padre, esta es tu palabra, te damos gracias por ella, gracias por tu preciosa sangre que nos limpia, que nos purifica, y gracias por tu palabra, que esta palabra sea de fortaleza para cada una de nuestras vidas, marque un camino, abra caminos, traiga expectativas en el nombre poderoso de Jesús. Dice el verso 13 que estaba cerca la Pascua, diga conmigo la Pascua. ¿Cuántos conocen un poco lo que es la Pascua? ¿Sí? Así por arriba vamos a ver algunos detalles, no nos vamos a meter en todos los detalles, pero es importante que cuando Juan relata, ¿sí?, habla de la Pascua, nombra específicamente que estaban cerca de la Pascua. Si estaban cerca de la Pascua, algo está queriendo decir Juan con esto. Estaba cerca las Pascuas de los judíos y Jesús, obviamente, como buen rabí judío, subía a Jerusalén para adorar. Había todo un movimiento en aquel tiempo de gente que iba y venía, ¿sí? Todo el mundo estaba obligado de alguna manera a subir a Jerusalén a adorar al Señor. Así que estamos en medio de todo este revuelo, ¿sí? Y Juan dice que estábamos en la Pascua. La Pascua es fundamental en todos los aspectos de la vida judía, en todos. No vamos a entrar, como le dije, en muchos detalles porque tendríamos que compartir acerca de eso. Pero lo interesante es que el recuerdo del milagro de Éxodo de Egipto, que es la Pascua, es la base de alguna manera de todas las festividades judías. Y es importante entender esto, porque Juan aclara que es en la Pascua, que es en ese momento, ¿no? Una de las cosas que debemos ver es que Nisan es el mes en hebreo donde se celebraba la Pascua. Era el primer día, luego de los días siguientes se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Pero Nisan es conocido por mucho pueblo hebreo, judío. Hay un pensamiento de que Nisan es el mes de los milagros. Y tiene una razón de ser. ¿Por qué el mes de los milagros? Así que lo primero que vamos a establecer y vamos a explicar que Jesús hace su primer milagro en el mes de los milagros. Su primer milagro fue transformar pura agua en el mejor vino. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas, transformar pura agua en el mejor vino. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Sí? Esto es lo que hace el Señor con nosotros cuando Él llega a nuestras vidas. Así que Jesús hace su primer milagro en el mes de los milagros, en el mes de Nisan. Nisan, en el calendario religioso hebreo, se encuentra más o menos entre marzo y abril, en la mitad de marzo, mitad de quincena de marzo y mitad de quincena de abril. Es el mes de la primavera, le llaman el mes de los brotes, pero tiene una razón de ser y lo vamos a ver. Este mes, antes del exilio, se llamaba el mes de Abib, el mes de las espigas verdes, ¿sí? Luego vas a ver en Nehemías y luego en Esther, después del exilio, le llaman a este mes el mes de Nisan, que es el mes de los milagros. Curiosamente, la misma raíz que tiene en hebreo para Nisan, ¿sí? La tiene para Nisin, que Nisin en hebreo es milagros. Curiosamente es la misma raíz. Por eso le llamamos aquí el mes de los milagros. Y los judíos aquellos se preguntaron dónde estaba el milagro con todo lo que Jesús estaba haciendo. Y como dije antes, toda palabra está condicionada a la obediencia. Toda promesa está condicionada a la obediencia.
Yo puedo decir amén aquí, pero eso está condicionado a que yo en los próximos días decida intencionalmente caminar en aquello que escuché. ¿Está aquí? Que en otras palabras, para aquellos que se preguntan muchas veces qué es lo que es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es hablar en lengua todo el día. Está bien si intercedes en lengua, si hablas en lengua. Andar en el Espíritu es caminar bajo una palabra que Dios da. ¿Ok? Eso es andar en el Espíritu. Para que no te confundas. Porque toda palabra viene del Espíritu de Dios. La palabra de Dios. ¿Lo está entendiendo? Entonces, cuando uno camina eso, uno está caminando en el Espíritu. ¿Sí? Se lo simplifico. Así que estamos en este momento, es un momento importante y en el mes de Nisan ocurrieron grandes milagros, grandes milagros. En el mes de Nisan, por ejemplo, lo que estamos hablando de la Pascua hablamos del Éxodo de Egipto. También hablamos que en el mismo mes fue el cruce del Mar Rojo. También estamos hablando que en ese mes, en el mes de Nisan, también resucitó el Señor. ¿Sí? Así que tiene una connotación importante que Juan pueda mencionar que estamos en la Pascua, que estamos en el mes de los brotes, que estamos en una temporada de nuevos comienzos. ¿Cuántos necesitan nuevos comienzos en algún área de su vida, verdad? Quizás no en todas, pero en algunas probablemente necesitemos. Así que estamos en el mes de la Pascua, en el mes que Dios liberó a los hijos de Israel de Egipto. Y es buenísimo observar algunas cosas cuando tú encuentres la palabra Pascua. Mira, tienes que establecerte en qué tiempo estaban viviendo, por qué estaban viviendo, porque es sumamente importante a la hora de leer todo lo que vas a leer, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Es importante saber que era tiempo de primavera, saber cómo se movían, cómo era la costumbre en aquel tiempo. Eso nos va a hablar muchísimo. Pero si estamos hablando de Pascua y estamos hablando de milagros y estamos hablando de responsabilidad para poder ver lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas, ¿cuál es nuestra responsabilidad, pastor? ¿No? Y aquí vamos a ir a ver cuál es nuestra responsabilidad. Pero antes quisiera preguntarte, ¿qué Pascua necesitas vivir hoy? ¿Qué clase de libertad necesitas vivir hoy? ¿O qué Pascua en alguna área de tu vida necesitas vivir hoy? Porque cuando hablamos de Pascua, estamos hablando literalmente de libertad. Era el festejo de la libertad, de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Después eso se transformó como un símbolo. Por eso dice que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra libertad. Así que Jesús está aquí. Y se le ocurre, después de hacer aquel milagro en las bodas de Caná, yo digo, bueno, si hizo este milagro, si el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino, bueno, ahora digo, el segundo milagro, ¿qué hará? Convertir una manzana en asado. Ya tenemos el vino del milagro anterior, tenemos la barbacoa de este. Pero no, Jesús decide entrar en el templo, hacerse un azote y echar a todas las personas que estaban allí en aquel lugar. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de libertad y estamos hablando de transformación. Y hay un proceso de transformación. El primer milagro del Señor fue esto, convertir el agua en vino. Así que Dios puede convertir una vida sin sabor en una vida de súper gozo, ¿no? Eso es lo que hace el Señor como un especialista. Sin embargo, esta transformación que estamos hablando no es algo que ocurre una sola vez, sino es un proceso de transformación que continúa toda la vida, porque constantemente tenemos que estar en transformación. Y voy a utilizar un pasaje que de alguna manera une este pensamiento. Pero Dios está transformando nuestras vidas constantemente a través de lo que va haciendo en nosotros.
es como que va haciendo una limpieza en nosotros de lo viejo para darle paso a lo nuevo que se viene, ¿no? La limpieza tiene que ver con parte de nuestra transformación y esa transformación conduce a nuestra libertad. Un pasaje que todos conocemos es 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. El que está escrito, nueva criatura es, eso es el agua que se convirtió en vino, ¿ok? Es nuevo, es una naturaleza nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero acá viene algo, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, ¿sí? Gramaticalmente, allí en su idioma original, está diciendo, he aquí todas están siendo hechas nuevas. No es algo como que sucedió una vez, un momento aislado, donde tuviste un encuentro con el Señor y nada más. He aquí todas están siendo hechas nuevas. Constantemente estamos en un proceso de transformación, de purificación, si quieres alinearte con lo que estamos hablando acerca de la Pascua. Así que cuando Pablo está hablando de todas las cosas son hechas nuevas, utiliza una palabra que es kaino. Hay dos palabras para lo nuevo, una es neos y otra es kainos. Y esta palabra neos está hablando de un proceso así como de un auto, de un coche que sale de la fábrica. Pero cuando habla de kainos, está hablando de una naturaleza totalmente distinta. Entonces, cuando Pablo está diciendo, son todas hechas nuevas, hay cosas literalmente nuevas en esencia que se están haciendo en nuestras vidas. En otras palabras, no somos agua mejorada. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Somos vino nuevo, del mejor vino, no un agua mejorada. Esta es la idea de lo que está transmitiendo Pablo. Están siendo hechas nuevas. Utiliza una palabra que significa llegar a ser, convertirse, acontecer. Estas frases son hechas nuevas. Es un tiempo perfecto en el griego y es una acción ya realizada, pero cuyos efectos continúan vigentes y activos en el presente. O sea, no es lo que Dios hizo una vez y ya, sino es lo que Dios está continuando en nuestras vidas, en este proceso de transformación. Y esto es importante entenderlo, porque cuando Jesús entra al templo, hace un acto simbólico, si lo quieres ver de esta manera, y te vas a dar cuenta por qué Jesús entra y hace lo que hace, no pareciendo en ninguna manera para nosotros que sea un milagro. ¿Dónde está el milagro de alguien que entra a un lugar y agarra mesas, las tira, saca a todo el mundo de aquel lugar? Hasta parece grotesco. Hasta parece chocante. Cómo el Jesús que idealizamos, el hombre de la paz, el hombre Dios de la paz, va a entrar a un lugar de la manera que entra. Pero a veces es necesario hacer lo que ha hecho el Señor. El Señor nos dejó un ejemplo para cada uno de nosotros. Así que téngame paciencia. Yo voy a saltarme algunas cosas aquí, porque voy a resumir, pero quiero explicarle con claridad qué es la responsabilidad nuestra hoy, ¿sí? El vino nuevo reemplazó el agua vieja, ¿ok? Vino nuevo, agua vieja. Y un templo limpio tiene que reemplazar a un templo sucio. Lo primero que hay que entender es que Jesús entra ahí, porque en ese lugar, esas cosas, aunque hubiera sido aceptable para todos los que estaban en aquel lugar y para todos los religiosos de la época, porque hacían, ¿sí? Para Jesús eso estaba sucio. Entonces, hay una responsabilidad. Nosotros hemos confundido algunas cosas. Nosotros decimos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero eso no es así. Eso lo dijo Gandhi. Y nosotros durante años hemos repetido eso. La Biblia dice que Dios aborrece al pecador.
búscalo. Pero es más fácil quedarnos con esa parte, ¿no? Porque las partes más duras preferimos como que no, Y aquí estamos caminando por una senda donde Jesús está siendo extremadamente radical, dejando como ejemplo para nuestras vidas la actitud que debemos tener con nuestra responsabilidad frente a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque ¿cuántos quieren que Dios haga algo? Seguramente hay algo que necesitas de parte de Dios. Hay un camino que se tiene que abrir, hay una respuesta que tiene que venir, hay un deseo que quizás está en tu corazón que se tiene que cumplir, quizás un milagro, quizás una sanidad, pero también no debemos dejar de lado que hay una responsabilidad nuestra. Esto no es soplar y hacer botella. Te vuelvo a decir, cuando tú estás frente a una palabra, tú tienes que ser consciente que toda palabra que escuchas está condicionado a tu obediencia. No es abra palabra, pata de cabra y yo digo y las cosas suceden. No es así. Está condicionado. Hay una responsabilidad nuestra. Y miremos aquí, porque Dios liberó a los hijos de Israel de Egipto, los liberó en la Pascua. Y el milagro de convertir esa agua en vino también se dio en aquel tiempo de la Pascua. La Pascua obviamente trata de libertad, pero la Pascua no está completa sin transformación, sin limpieza y sin purificación. Y esta es la parte que le toca a la persona que está a tu lado. Así que mirarlo el que está a tu lado y decirle, esta es la parte que nos toca. Si queremos ver lo que Dios quiere hacer. Así que Dios saca a Israel de Egipto, ¿sí? Lo saca a través del Mar Rojo. Pero luego tuvo que sacar a Egipto de Israel y eso era un proceso, era un detox, un proceso de limpieza que conducía realmente a la verdadera libertad. Así que aquí vemos en el verso 14, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y cambistas allí sentados. Hizo un azote de cuerdas, echó fuera a todos los que estaban allí. Dice el verso 16, a todos los que vendían palomas. Y nosotros deberíamos hacernos la pregunta, ¿por qué expulsó a toda aquella gente después de realizar este tremendo milagro de convertir el agua en vino? ¿Cómo como segundo acto público se te ocurre entrar con un azote, hacerte un azote y entrar a un lugar a sacarlo todos a latigazo? O sea, ¿qué tan fuerte fue para Jesús? ¿Qué fue lo que le chocó? ¿Qué fue lo que hizo que él se hiciera él un azote? Ni siquiera fue a los chinos a comprar un azote, se lo hizo él. ¿Qué fue lo que produjo en el corazón de Jesús aquello? Estaba relacionado proféticamente, obviamente, con varias cosas. Yo, como te dije, hubiera esperado que su segundo milagro fuera otra cosa. Pero bueno, el tiempo de la Pascua se conocía como el tiempo de nuestra libertad. Fue cuando Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios obviamente busca libertad. Dios no busca perjudicarnos. Pero tienes que saber algo. Siempre la libertad te va a llevar al servicio. Deja ir a mi pueblo para que hagan lo que quieran. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. La libertad siempre tiene que traer el servicio. Cuando eres libre, tú quieres que otros sean libres. Por lo tanto, tienes que entrar en la maquinaria de la salvación, poniéndote al servicio del Rey de Reyes y trabajar para que otras personas sean libres también. Así que si nosotros estamos en esclavitud, nunca vamos a servir con libertad. Por eso estamos hablando. Y deberíamos preguntarnos de qué manera o de alguna manera si estamos eligiendo vivir en esclavitud, si estamos eligiendo vivir en el pasado, en el rencor, en la falta de perdón, en esto o en aquello.
Estamos llamados obviamente a adorar y a servir al Señor, pero debe hacerse de una manera que está establecida. Necesitamos limpieza. Ya no le gustó más nada, se le cambió la cara. Necesitamos limpieza. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué se trata esto? Se trata de purificar a Javier Plaza de Javier Plaza. El enemigo más grande que tengo, lo veo todos los días en el espejo, es este. Se trata de purificar, de limpiar a Javier Plaza de Javier Plaza. De limpiar a Rudy de Rudy, a Richard de Richard, a David de David. De esto se trata. Toda palabra está condicionada a la obediencia. No son cuántos amén decimos, es cuánto de lo que escuchamos hacemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Está de acuerdo con Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Dios obra en nosotros y Dios obra a través de nosotros. Entonces a veces pensamos que hay cosas que se retrasan en nuestras vidas. Los retrasos no son negaciones de Dios. Probablemente los retrasos a veces de algo que está sucediendo tienen que ver con procesos y tienen que ver con cosas para nuestro destino, con cosas en las cuales Dios nos está formando. Pero quiero que veamos una cosa aquí, a ver si en pocas palabras te lo puedo explicar, para que entiendas cuál fue, qué se encendió en el corazón de Jesús para entrar en el templo y sacar a todas aquellas personas. La Biblia habla de levadura. Pablo habla de levadura, nuestro contexto en el Antiguo Testamento habla de levadura, y cuando la Biblia usa esta palabra levadura, muchas veces está simbolizada como pecado. La levadura se simboliza como pecado. Pablo hace esta aclaración en 1 Corintios capítulo 5, cuando dice: no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo es nuestra Pascua. Ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia. ¿Se da cuenta? Levadura está relacionado siempre con todo lo malo. En el pensamiento judío es lo que infla el mal, la levadura, ¿no? Habla de que un poco de levadura comienza a inflar el corazón del hombre. Así que esto es necesario, es crucial para nuestra comprensión de lo que es la Pascua. Fíjese, hay una tradición hasta el día de hoy, no sé desde cuándo está, pero es muy significativa esta tradición que hay actualmente de quitar la levadura de las casas, pero también la Biblia habla acerca de esta instrucción. Dios le dio en Éxodo capítulo 12, verso 15, esta instrucción al pueblo de Israel. Fíjese, dice, verso 15, durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman, el masot, creo que se pronuncia así, el pan sin levadura, el jamés es el pan con levadura. Dice, el primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura, todo rastro de jamés. Quítenlo de su casa. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. O sea, el primer día de esta festividad era lo que se conocía como la Pascua. Los siguientes días eran la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? No sé si será muy importante el dato, pero te va a servir en algún momento cuando leas las Escrituras. Así que no se tenía que encontrar levadura en ninguna de las casas de los hijos de Israel, y esto sigue vigente hasta el día de hoy. No podían encontrar rastros. ¿Sabe que en la actualidad lo que hacen? Muchos días antes de la Pascua, hoy en la actualidad, sobre todo los judíos ortodoxos, ¿sí?, comienza a limpiar la casa de arriba a abajo.
Si hubo sartenes donde hicieron algo con levadura, algunos han llegado hasta quemarla con un soplete para que desaparezca todo rastro de levadura. Mueven el coche, los asientos del coche, las almohadas, los platos, lavan absolutamente todo. Si van a cocinar, ponen papel de aluminio. O sea, un cuidado extremo. Pero esto nace por allá por Éxodo y luego se volvió como una costumbre. Entonces, ¿qué hace la familia judía? Coge 10 trozos de levadura y los va escondiendo en la casa. Entonces el juego de los niños es con una escobita, una cuchara y una vela, ir buscando esos trozos de levadura para quitarla de la casa, sacarla afuera y quemarla. Ahora te vas a dar más o menos una idea de por qué Jesús entra en esto. Lo que Jesús está haciendo es quitando la levadura del templo. Está sacando la levadura. Está haciendo lo que hacían esos niños y lo que hacían las familias judías antes de celebrar la Pascua. Quitar todo rastro, absolutamente cualquier rastro, migaja, lo que sea de la levadura. Los niños participaban de ese juego. Así que cuando Jesús entra al templo, esto es lo que está en la mente de Jesús. Hay que limpiarlo, pero hay una razón de por qué limpiarlo. Mire, Éxodo 12:19 dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. O sea, una de las cosas que tienes que entender es que no es solamente una abstención de levadura. No tenía que haber, era una eliminación total. No era que tenían que tener guardado, ¿sí? Esto es como cuando querés hacer dieta y en el primer cajón de la cocina tenés unas cosas de chocolate así. Si está adentro, tarde o temprano va a ir el chocolate. ¿A cuántos les ha pasado? Bueno, los que no hacen dieta, los que no tienen ese problema, Dios los bendiga, un poquito menos. Dios les bendiga mucho más. Pero no era que podían dejar un poco de levadura en la casa por esos 7 días. No, era una eliminación total. Y déjeme ponerme un poco un poquito más fuerte. Vamos justo. ¿Se anima una vueltita de tuerca más? Esta le puede llegar a doler porque está justa. ¿Está bien? ¿Sí? Esta le va a ajustar un poquito. Pero allá vamos. No se trataba de abstenerse, se trataba de eliminarlo. La pregunta es, ¿cuántas veces nos abstenemos de cosas que son pecados por un rato, pero la dejamos guardado en algún cajón secreto de nuestro corazón? Espera que la desajusto un poquito. Ahora la ajustamos. Pero ¿cuántas veces hacemos eso, no? Digo porque toda promesa está condicionada a la obediencia. Y aquí era eliminación total. Total. No era me abstengo hoy y mañana ya sigo. Era limpieza total. No tenía que quedar absolutamente nada. No era pausar, era erradicar. El mandamiento era que no haya rastro, ni posibilidad alguna de encontrar así, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si lo dejas guardado, tarde o temprano volverá a fermentar nuevamente. Y tienes que saber que lo que no eliminamos hoy nos puede esclavizar mañana. Hola. Por allá. Lo que no quemamos hoy nos puede quemar mañana. Lo que no eliminamos hoy nos puede esclavizar mañana. Entonces, tenemos que también tener estos pensamientos que son incómodos para nuestras vidas, ¿no? ¿Sí? Tenemos que tener algo que nos grite a la cara que hay una responsabilidad nuestra. Porque si no sería todo color de rosa, sería muy fácil todo, ¿verdad?
Pero tenemos que tener algo que nos esté diciendo, es tu responsabilidad. Y vamos a ver por qué, porque hay una razón. Te dije que hay dos hechos aquí, hay dos narraciones, una que están en paralelo con algunos evangelios, pero hay otra muy distinta, que es la de Mateo, que ya es al final, ya es cuando va entrando a Jerusalén, después que entra en el pollino, ahí nuevamente entra al templo. Esta es la primera vez, quiero que tengas en cuenta esto, pero debemos no pausar cosas, sino erradicarlas, ¿no? Como Goliat. Goliat dijo, bueno, lo tiré, quedó herido, pero vamos y le cortamos la cabeza. Porque lo que no le cortas la cabeza vuelve a crecer. Siempre decimos nosotros y enseñamos que los gigantes que no matamos nosotros son gigantes que le dejamos a nuestros hijos. Ya ellos tendrán sus gigantes, ¿no? Así que tratemos como padres, una palabra para los padres, de ser responsables y tratar de derribar todos los gigantes. Después ellos tendrán que pelear cada uno con su gigante. Pero este es el mensaje, una transformación en nuestras vidas. Jesús está hablando, está diciendo, preparen, ¿sí? Debemos tener que buscar con la misma quizás exageración que buscan actualmente levadura en sus casas, las familias judías, para que desaparezca de su casa, quizás eso llevarlo, transportarlo al ámbito espiritual, hoy que todo vale, hoy que pareciera que todo está dentro de lo que Dios quiere o de lo que Dios dice, da igual lo que hagamos, Dios siempre nos ama. Es un pensamiento que no es un pensamiento que está en las Escrituras, no es un pensamiento que respalda las Escrituras. Da igual lo que tú hagas, total Dios te perdona. No es un pensamiento que te puede llevar a la muerte. ¿Está aquí conmigo? No sé por qué estamos diciendo esto, pero... Así que la preparación de la Pascua se conecta directamente con lo que Jesús hace allí con los cambistas en el templo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hace Jesús esto, no? Jesús dijo, tengan cuidado, les dijo, cuídense en Mateo, miren, guardaos de las levaduras de los fariseos, de la levadura de los saduceos. Tengan cuidado con eso, ¿sí? La levadura, la inclinación al mal en el pensamiento hebreo, la inclinación al mal. Entonces, toda la levadura y todo lo que hablamos está conectado con nuestros Egiptos y cada uno de nosotros también tenemos nuestro Egipto personal, un lugar de donde tenemos que ser libres, un lugar de donde tenemos que salir. Quizás no tu vida, pero quizás algunas áreas de nuestras vidas necesitan libertad. No sé cuántos pueden decir amén a eso, pero purgar la levadura de tantas cosas, de falsas creencias que tenemos, de ídolos a veces que nos hacemos, de cosas que la ponemos en un pedestal que nada tienen que ver, de mentiras que creemos como si fueran verdades, cosas que Dios nunca quisiera para nuestras vidas, pero de alguna manera me estoy refiriendo a gente que conoce a Dios, a veces llega a creer todas estas cosas. En su significado más antiguo, la palabra faraón significa boca de mal. Faraón significa la boca del mal. ¿Y por qué quiere decir esto, pastor? Porque esa boca del mal nos ha confundido tantas veces, nos ha hecho creer tantas cosas que no son. Porque Faraón tiene que ver con esclavitud, tiene que ver con el rey de Egipto, con el capo de lo que era esclavitud para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y el infierno hace lo mismo, nos esclaviza por palabras que escuchamos. Faraón significa la boca del mal, aquel que te vende verdades o te vende mentiras, mejor dicho, como si fueran verdades, que te hace creer cosas que en realidad no son, que te dice cosas a tu vida y tú estás escuchando ahí la boca del mal, nunca vas a salir de esto, ustedes no se van a ir de aquí, ustedes tienen que servir, usted va a ser peor. Eso es lo que hacía Faraón en Egipto. Si usted ve todo lo que sucedió con los faraones que hubo,
Desde lo que pasó con Moisés, de lo que tiraron a Moisés en aquel, de los que querían matar los niños, de lo que hicieron las parteras. Usted ve. Y tiene que ver con la boca del mal. Pero como siempre decimos, la boca del que te maldice nunca será más grande de la boca que te bendice, ¿no? Y la boca del que te bendice es Dios. Por eso aprenda a ser como Dios. Bendiga, no habla. ¿Sí? Así que me quedan 10 minutos. ¿Cómo hago en 10 minutos? ¿Sí? Pablo dijo, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Sí? Es interesante que la palabra Pascua en hebreo es la palabra Pesach, y si tú separas esas dos palabras, una significa anulación y la otra significa pecado. Por eso Jesús es nuestra Pascua, la anulación de nuestro pecado. Cristo nuestra Pascua, ¿no? Así que las Escrituras enseñan que el alma que peca muere y que nuestros pecados crean una barrera entre nosotros y el Señor. Así que el pecado de alguna manera bloquea la bendición. Pero volviendo a lo de Jesús, y quiero irme allí, directamente allí, dice el verso 17, dice, entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Es interesante notar que los líderes judíos que conocían la Escritura se indignaron con Jesús. Ellos dijeron, ¿qué es lo que es esta señal que haces? Sin embargo, los discípulos, entre ellos pescadores sin educación, se acordaron de la palabra. Se acordaron de lo que dijo Jesús. Y cuánto necesitamos acordarnos en muchos momentos del día de lo que dice el Señor sobre algo específicamente que estamos viviendo en ese momento. Estudiar la palabra de Dios es sumamente importante. Siempre vuelvo a decir lo mismo. Si no tienes logos, logos es palabra escrita, no tienes rema, rema es palabra hablada de parte de Dios. Por eso necesitamos Biblia. Porque si ellos no se hubieran recordado, todo hubiera sido distinto el curso para esos discípulos. Pero ellos se recordaron. ¿Sí? Se recordaron de lo que Jesús dijo. Por eso siempre decimos que nosotros realmente creemos en las partes de la Biblia que hacemos. En lo que no hacemos es porque no creemos, ¿no? Si yo digo, si usted cree en el perdón, pero usted no perdona, en realidad usted cree que usted perdona, pero no perdona. Usted no cree en el perdón porque no perdona. ¿Está aquí? ¿Sí? Si yo creo en el avance, pero no muevo un pie para avanzar, bueno, la palabra puede sonar muy bonita, pero usted no está creyendo porque necesita hacer un movimiento. Así que Jesús purifica el templo, y con esto termino porque este es el resultado, póngase de pie. Este es el resultado de cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Jesús entra en el templo y comienza a limpiar. Esta es una enseñanza para nosotros. Jesús dijo, esta es mi responsabilidad como el Mesías. Debo limpiar. Y nos dejó un ejemplo. Debemos limpiar nuestros templos. ¿No dice la Biblia que somos templos? Hola. ¿Y cuántos creen que un templo se ensucia? ¿Cuántos creen que un templo se ensucia? ¿Usted viene acá y usted cree que cuando va de aquí esto va a quedar igual que antes que entró? ¿Por qué se ensucia? Porque hay mucha gente acá intencionada que saca un caramelo y lo tira al piso. No. Muchas veces se ensucia solo del caminar, del transitar, solo de la cosa rutinaria de los días de reunión. Te estoy poniendo este ejemplo. En nuestro corazón, nuestro templo, nuestra vida, también. Vas al trabajo y alguien se levantó con el pie izquierdo y te trata mal. Tú te sientes ofendido
sigues en tu trabajo, pero te quedó la manchita que te dejó en el templo aquel que se levantó con el pie cruzado. Eso hay que limpiarlo. Porque esa manchita, más la otra manchita cuando fuiste allá, más la otra, más la otra, más la otra, ensucian el templo. ¿Y quién lo limpia? Esto estamos como aquellos 4 que hicieron el hueco en la casa para que bajaran al paralítico. La pregunta ahí, ¿quién arregló el techo después? Claro, ¿quién limpia el templo? El Señor, el Espíritu de Dios. Sí, Él te da las herramientas, te dice cómo, pero hay una responsabilidad nuestra. Una de las palabras que hay que marcarse a fuego es la palabra intención, ser intencional. Así que dice que Jesús, Mateo, esta es la segunda vez que entra al templo él. Recuerda que hablamos de 2 relatos, el relato de Juan y el relato de Mateo son 2 relatos distintos. Juan está al comienzo, saliendo de las bodas de Caná, y este relato de Mateo es la otra limpieza del templo, que no es la que habla Lucas. Lucas habla la de Juan y Marcos también. Esta es la de Mateo, es la distinta, esta es la última. Cuando él entra a Jerusalén en su pollino, luego se va al templo y hace lo mismo que hizo antes. Pero ¿y por qué, pastor, entonces? ¿Por qué es tan importante asumir nuestra responsabilidad? ¿Por qué es tan importante entender que así es el evangelio del reino? Que en el reino todo tiene que ver con una transacción, todo tiene que ver con una entrega, todo tiene que ver con lo que yo le doy. En la mentalidad nuestra occidental es todo regalo, es todo lo que me pueden dar. En la mentalidad oriental, como está escrita en nuestra Biblia, es lo que yo puedo dar. Por eso siempre enseñamos en la iglesia, nosotros buscamos a quién bendecir. Nosotros nunca nos posicionamos para pedir, siempre nos posicionamos para dar, para dar. Porque ese fue el ejemplo del Padre y ese fue el ejemplo del Hijo. Para dar. El Padre se posicionó con nosotros para dar. Entonces, dice Mateo capítulo 21, verso 12, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice el verso 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Por qué necesitamos que algo sea purificado? Que algo siga siendo renovado y transformado. ¿Por qué necesitamos asumir la responsabilidad de limpiar nuestras vidas? Por lo mismo que hizo Jesús. Jesús entró al templo, sacó todo lo que era una oposición para que se manifestaran los milagros. Y dice que después vinieron cojos que no podían entrar al templo, ciegos, y Dios los sanó. Y Jesús los sanó ahí. La purificación te abre la puerta a los milagros. Cuando tú entras a entender que hay una responsabilidad tuya en todo esto, vas a ver cómo Dios va a generar un espacio para que milagros comiencen a suceder. Por eso Él entró en el templo, porque Él dijo, ellos están, no me voy a meter en eso, que hay toda una enseñanza en dónde estaban y lo que estaban haciendo. Esta es otra arista. Pero por eso Él entra en aquel lugar y saca, porque estaba ocupando un lugar que impedía que la gloria de Dios se pudiera manifestar. Vinieron a Él todos. Dice Levítico 21, 17 que los cojos no podían entrar. Fíjese, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto.
se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo. ¿Quiénes vinieron? Los primeros que vinieron ahí fueron los ciegos y los cojos, porque Jesús generó un espacio, dejó un espacio para que los ciegos se sanase, para que los cojos pudiera sanarse. Por eso creo que tenemos que hacer mini Pascuas en nuestra vida. Comenzar a ver algunas cosas en nosotros y alguna área de nuestra vida que no está funcionando y que nosotros sabemos que necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas, en esa área o en cualquier cosa que fuere. Pero necesitamos asumir la responsabilidad de que hay una parte que nos toca. Echó fuera a todos los que estaban allí, volcó las mesas. Fíjese, yo no veo a Jesús tratando con delicadeza esta situación. Bueno, no te hagas problema, ya va a pasar. No. Él entra violentamente. Que eso es lo que tenemos que hacer con aquello que está ensuciando nuestras vidas. Ser totalmente violentos con nosotros mismos. Y no me saque esto fuera de contexto. En este sentido, Él entró allí y empezó a dar vuelta, dio vuelta a las mesas y echó fuera los que estaban. Las manos de Jesús le dieron un vuelco a aquello. Y son las manos de Jesús que puede dar un vuelco a tu vida y a la mía. Pero si nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Por favor, hablemos las cosas claras, porque estoy cansado de escuchar ofertas. Hoy se predica un evangelio de oferta. Si usted hace esto, Dios le va a dar esto. Mentira del infierno, mentira del diablo. Uno no hace las cosas con esa motivación, uno las hace porque ama a Dios. Entonces la gente viene como si le alquilara su vida al Señor. Viene a la iglesia como si le alquilara su templo. Señor, si tú haces esto, yo hago esto. Le estás alquilando tu vida a Dios. No es eso. Si ha entendido mal. Jesús dice, si tú trabajas en tu vida, yo te prometo que voy a generar un espacio, porque la levadura que tú eches de tu vida va a preparar tu vida para ver el milagro que Dios tiene. Lo que eches de tu vida, aquello que está ocupando un lugar de tu vida, va a dejar un espacio de bendición en tu vida. Genera espacios. Nunca deje de generar espacios para que Dios traiga la bendición. Saque las cosas que tenga que sacar. Y usted verá cómo Dios se manifiesta de una manera diferente. Porque si no, nos pasamos toda la vida engañándonos a nosotros mismos y creyendo que solo por congregarnos, y está muy bien, te aplaudo, te felicito y me gozo que tú y yo estemos hoy en la casa del Señor. Pero déjame ir un poquito más allá. Podemos pasarnos toda la vida sentados escuchando buenas cosas y creyendo que en algún momento, como estamos en el ambiente correcto, Dios, que me gustaría predicarte del milagro de los 38 años de aquel paralítico, que también está Juan en el estanque de Betesda. Creemos que en algún momento alguien nos va a venir a ayudar y esa agüita cuando se mueva va a generar nuestro milagro. Tenés los ojos mal enfocados. Tú estás mirando el estanque cuando tienes que mirar a Jesús. El paralítico miraba el estanque, pero tenía que mirar al Señor, el único que podía sanarlo, el único que podía restaurarlo. Si no, infinitamente nos pasamos la vida esperando que Dios haga algo. Dios no va a hacer nada hasta que nosotros no asumamos nuestra responsabilidad. Jesús dijo, yo limpio la levadura, pero la limpio con un propósito. Lo que yo hago, que ustedes ven como violento ahora, se van a dar cuenta que mañana va a traer la mayor bendición de su vida. Lo
lo que tú puedas creer que es violento para ti hoy, te vas a dar cuenta que mañana va a traer los días soñados sobre tu vida, sobre tu familia. Por eso es importante entender que hay una responsabilidad, que no es abracadabra, pata de cabra, y un día cuando Dios decía mover el estanque por este lado, algo va a suceder en mi vida. No es así. Jesús entró, Jesús limpió y lo cojo y lo ciego se sanó. Cuando tú entres a tu vida, cuando seas responsable y saques algunas cosas, lo que está cojo en tu vida, aquello que no estás viendo, se va a sanar. Se va a sanar. Se va a sanar. Se va a sanar. Vas a ver de otra manera. Vas a caminar de otra manera. Se va a sanar. Pero hay levadura que hay que quitar. Hay que quitar las cosas que están ocupando espacios que son para la bendición de Dios en nuestra vida. Somos depósitos. Si tuvieras que hacerte una prueba para ver lo que hay dentro, ¿con qué nos estamos llenando? ¿Con qué nos llenamos? ¿Qué estamos dejando que entre en nuestras vidas? Lo cojo y lo ciego se sanó, porque hubo alguien llamado Jesús de Nazaret que fue responsable con limpiar lo que se tenía que limpiar. ¿Cómo te quedó el ojo? Decirle. ¿Cuántos dicen amén? Necesitas tomar el compromiso de revisar tu vida. Aquellas cosas que no, tú dices, wow, acá siempre estoy en el mismo lugar. Yo asumí una responsabilidad hace muchos años en mi vida. Si algo funciona en mi vida, en mi familia, en la iglesia, lo digo delante de Él, es gracias a Él. Jamás gracias a mí. Jamás. Es más, mientras más años crezco en Dios, más indigno me siento. Es una cosa loca, disfruto de la misericordia de Dios, porque si no estaría muerto, pero a la vez su misericordia me produce indignación. Me siento indigno. Por eso debemos meternos en nuestras vidas y ver, ser intencionales y ver, esto no funciona, por algo no está funcionando. Pues te animo a que puedas creer esto. Si algo funciona en tu vida es gracias a Dios. Si algo no está funcionando es gracias a ti. Así que la próxima vez que vayas a orar a Dios y a quejarte, mejor levanta esta oración. Señor, gracias, te doy las gracias por tu misericordia, porque en esta área en mi vida el culpable soy yo. Si no nos engañamos. Y pasan los años y nos quedamos como el paralítico mirando el estanque con las expectativas correctas de que alguien venga a meterlo al estanque. Pero ¿quién va a venir, hermano? Lleva 38 años. ¿De dónde saliste? Oramos al Señor. Padre, gracias te damos. Amamos tu nombre y tu presencia. Y te damos gracias, Señor. Gracias por todos tus milagros que has hecho. Pero también asumimos una responsabilidad. Tener el templo preparado para cuando tú tengas que hacer un milagro. Nuestra responsabilidad no es limpiar nuestras vidas para que hagas un milagro. Sería una mala motivación. Nuestra responsabilidad es limpiar nuestras vidas para que de nuestras vidas suba olor fragante hacia ti. Y que ahí en ese contexto tú podrás hacer milagro. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por esta mañana que nos regalas. Te amamos, bendecimos, glorificamos. Oro por cada familia. Puedes levantar tu mano, me gustaría orar. Yo no sé si tienes algún área de tu templo ahí o algún área de tu vida que tú y Dios la saben. No la sabe tu esposa, tus hijos, tu amigo, tu amiga. Solo tú la sabes. Porque hay cosas que solamente nosotros sabemos, que no la sabe nadie. No la sabe papá, no la sabe mamá, no la sabe nadie. Solo nosotros la sabemos.
nosotros y Dios. A eso me refiero. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos nosotros, por lo que nadie sabe, por lo que ningún ser humano sabe, pero que tú sabes. Por aquello que está ensuciando nuestras vidas, por aquello que está ensuciando nuestros templos y que está impidiendo que un espacio para tu bendición sea ocupado por un espacio que no va a ser para bendición. Así que, Padre, pido tu fortaleza, tu ayuda, Espíritu Santo, y tu socorro, porque tú has prometido que si nos acercamos al trono confiadamente, hallaremos oportuno socorro. Nos acercamos hoy confiadamente para hallar oportuno socorro y pedimos fortaleza para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque queremos que lo cojo, los ciegos se sane y cualquier otra cosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Ha sido hermoso poder estar con ustedes. Así que